El hogar es el lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Como ministerio de oración te damos la bienvenida. Sergio Huerta, Yolanda Huerta. Estamos agradecidos al Señor por el matrimonio, la familia, que es institución sagrada del Señor. En este día estaremos llevando el matrimonio. Estaremos pidiendo al Señor su dirección, su luz y su sabiduría para saber guiar y dirigir nuestro hogar. Por eso es importante, hermano, el culto familiar. Y en este día queremos pedir la presencia del Espíritu Santo, que sea Él el que ponga el deseo en nuestro corazón de llevar el hogar en oración y pedir su dirección para que cada día los matrimonios estén en armonía con su palabra. Sergio, vamos a poner en oración este ministerio y que la familia en este día, el Señor ponga un cerco protector para cada uno de nosotros. Vamos a consagrar este tiempo de oración, de familia, porque Dios nos va a hablar a través, hermano, de su palabra. Nos vamos a poner de rodillas. Si no puedes arrodillarte porque estás enfermo o estás en un lugar público, dobla rodillas espirituales. Pero cada vez que leves una súplica, busca reverencia al Padre Celestial. Estamos pidiendo al Señor que Dios dé gracia en este día con tu oración y mi oración. Vamos a hacer la oración. Padre Celestial, humildemente ante tu presencia nos acercamos ante tu trono de gracia y de misericordia, buscando, Señor mío, tu dirección, buscando tu perdón y tu misericordia. Ante todo, Señor mío, rogamos humildemente que perdones nuestra falta, que perdones la rebeldía de nuestro corazón. Hemos sido rebeldes, hemos sido desobedientes a tus principios, a tus mandatos,
a esas leyes morales, Señor mío, porque si todos obedeciéramos, Señor, tus principios, este mundo no estaría pereciendo. Pero hemos sido rebeldes, Señor mío, y rogamos ante todo que perdones la indiferencia. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Perdona, Señor mío, ese pecado y da gracia, Señor, para que podamos vencer toda área espiritual débil. Y te pedimos que nos perdones. Por favor, Señor, inclina tu oído y escucha el ruego de nuestro corazón. Y suplico en este momento, Señor mío, que tú dirijas este ministerio de oración, el culto familiar, que des gracia, Padre, en los padres, en las madres, que des gracia a nuestros hijos y nietos. Un cerco protector suplicamos, Señor mío, para cada uno de nosotros. Especialmente nos unimos en este momento a favor, Señor, de los hogares que están desbaratados, las familias que están divididas. Perdona esa falta, Señor mío, y da luz y claridad de mente para que podamos comprender, para que podamos saber perdonar, para que podamos seguir, dar ese amor que cada uno de nosotros necesita. Danos la dirección de tu Santo Espíritu y de lo que tú nos vas a hablar en este día, Señor, que esa palabra caiga en tierra fértil. Da gracias, Señor, en el culto familiar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Estamos agradecidos al Señor por su fidelidad, su misericordia. Y el tema que se va a dar en este día es decidir para elegir. Y queremos pedir la dirección del Espíritu Santo, y eso lo muestra, hermano, el Salmos 143:8. La palabra de Dios nos habla y ese salmo está cimentado en su palabra y queremos ponerlo como cimiento del culto familiar. Mira lo que dice el Señor para cada uno de nosotros. Dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino donde ande, porque en ti he elevado mi alma. Pero aquí empieza, hermano, hazme oír por la mañana tu misericordia. Nos habla, querido hermano, que para tomar alguna decisión, saber decidir hacer las cosas, necesitamos el consejo que da la palabra de Dios. Por eso es importante que nos reunamos como esposos, como hijos, a testificar el amor de Dios a través de esta palabra sagrada, y para eso es el culto familiar. Hazme oír desde mañana tu voz. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de una oración. Por eso estamos llevando decidir para elegir. De eso nos va a hablar la palabra de Dios. Bueno, Si tienes lápiz y papel, anota las citas bíblicas. Entre menos palabras humanas sea la palabra de Dios la que nos hable. Y por eso, hermano, en momentos difíciles, lleva esta palabra que Dios aconseja para nosotros como padres. Decidir para elegir, así es. se llama el tema. Amén. Todos nosotros tenemos que tomar decisiones todos los días. Amén. Y en función a qué tomamos decisiones. Hay decisiones que tomamos que son rutinarias y de poco alcance. Pero hay otras decisiones que pueden significar nuestra vida eterna. Cada decisión que tomamos nos afecta a nosotros de una manera directa, pero también afecta a los que nos rodean. Por eso leíamos aquí en el Salmo 143:8, cómo David, el salmista, oraba a Dios. Hacía de la oración su primer deber del día. Él lo decía, hazme oír por la mañana tu misericordia. Él presentaba ante el trono de la gracia todas sus necesidades, todas las peticiones que tenía en su corazón, porque él confiaba en el Señor. Él sabía a quién le estaba pidiendo. Y ese primer deber, hermanos, es para cada uno de nosotros. Antes de cualquier actividad en el día, lo primero que tenemos que hacer es buscar el rostro de Dios. ¿Para qué? Para que nos guíe, para que nos proteja, para que sintamos su presencia durante todo el día. Por eso él decía, hazme saber, dame la inteligencia, muéstrame el camino
por donde ande. Es por eso que cuando tomamos decisiones, muchas veces tenemos varias opciones, pero ¿cuál es la decisión correcta que usted va a tomar? La que es guiada por Dios. Por eso, todos los días, hermanos, debemos de hacer de la oración nuestra primera necesidad. Y el salmista culmina diciendo este pensamiento, porque a ti he elevado mi alma. Él se entregaba en cuerpo, en alma y en espíritu para hacer la voluntad de nuestro Dios. Amén. Dios, hermanos, no fuerza al hombre para tomar decisiones. No puede aceptar una entrega que no sea voluntaria e inteligente. Por eso Él nos concede libre albedrío. No desea que el hombre sea un autómata, sino que alcance el más alto desarrollo posible. Por eso nos invita a entregarnos a Él, para que pueda cumplir su voluntad en nosotros. A cada uno, hermano, nos toca decidir para elegir, obedecer a Dios y ser libres de la esclavitud, de la confusión, de los malos pensamientos, del pecado. Y esa libertad que Dios nos concede en el libre albedrío que nos ha dado, es necesario que la pongamos por obra. Pero para esto debemos de abandonar todo lo que nos separe de Él. Por eso Jesús daba este consejo a sus discípulos en el libro de San Lucas, en el capítulo 14 y el versículo número 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El Señor no se estaba refiriendo a las cosas materiales. El Señor se estaba refiriendo a su vida espiritual. Ellos tenían que dejar los afanes del mundo. Ellos tenían que buscar el camino del Señor y seguirlo a Él. Ellos tenían que entregar su vida por seguir a su Maestro. Por eso ellos deberían de renunciar a sus malos pensamientos, a sus defectos de carácter. Deberían de renunciar a todo aquello que estorbara la obra de Dios. Y eso mismo es para cada uno de nosotros. No hay para el hombre una mejor decisión que elegir renunciar a todo lo que nos aleje de Dios. Y ese es el mensaje que el Señor le da a sus discípulos. Hay gastos, hermanos, que son de servidumbre al pecado. Y muchas veces somos propensos a caer en esas redes y en esos lazos. Hay quienes, hermanos, las riquezas son ídolos para muchos. El amor al dinero, el deseo de obtener poder, el deseo de tener fama, el deseo de darle una vida placentera a este cuerpo. Todo eso son lazos de esclavitud del pecado. Por eso la Escritura decía, cualquiera de vosotros que no renuncia a lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahí es donde tenemos que amalgamar nuestro pensamiento en armonía al pensamiento de Dios. Por eso David buscaba al Señor todas las mañanas para que le señalara el camino que debería de recorrer. Nosotros, hermanos, con el libre albedrío que el Señor nos da la posibilidad de elegir. Aquí en 1 de Pedro, capítulo 2, y el versículo número 15, la Escritura dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. El cristiano siempre se debe de someter a la voluntad de Dios. ¿Haciendo qué? Haciendo el bien. Y eso es renunciar a las cosas que nos estorban.
haciendo el bien. Es decir, de conducirnos de una manera ejemplar en medio de la insensatez del hombre o en medio de la insensatez de la sociedad, o tal vez en medio de la insensatez de la humanidad. El hombre que decide someterse a la voluntad de Dios ha elegido sabiamente, porque lo ha hecho por su libre albedrío que el Señor nos ha concedido. En el versículo 16 de aquí de Primera de Pedro, la Escritura sigue diciendo, dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. La Biblia nos enseña que Dios hizo al hombre con libre albedrío, es decir, la capacidad de decidir, porque somos seres racionales, porque razonamos, porque somos seres inteligentes, porque aprendemos. Y en función a estas dos cualidades que el Señor pone en el hombre, con la sabiduría y el razonamiento que cada persona tiene la capacidad de elegir. Por eso Dios nos da esa libertad. Pero también dice, la libertad, dice que tiene la libertad como pretexto para hacer lo malo. Aquí, hermanos, nos hace una comparación. Nos da la libertad para elegir lo bueno. Pero no lo debemos de confundir con el libertinaje, que son cosas diferentes. Por eso la Escritura dice que agarran la libertad como pretexto para hacer lo malo. Y ahí está lo que es la libertad de libre pensamiento, la libertad del hombre que ha sido salvo mediante Jesús y el que confunde esa libertad con el libertinaje y es esclavo del pecado. En el versículo en Gálatas capítulo 5 y el versículo número 13, la Escritura sigue diciendo, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad que menciona Pablo es la de la salvación. El hombre que decide seguir a Jesús y dejar las obras de la carne ha sido liberado del pecado. A esta libertad se está refiriendo Pablo. Y esta libertad nos conduce a someternos a la voluntad de Dios. La libertad que Dios nos da para conducirnos, para pensar, para tener libre conciencia, libre pensamiento, es una libertad que debe estar sometida a la voluntad de Dios. Y eso es importante que lo podamos entender de esa manera. ¿Y por qué nos tenemos que someter a la voluntad de Dios si nos sentimos libres del pecado? Porque así sabemos nosotros cómo elegir y tomar decisiones sabias. Porque en nuestra vida ya no existe el mal pensamiento, sino que existen los pensamientos de Dios. Porque el Señor nos dio esa libertad y en nuestro libre albedrío cada uno decide lo que le conviene o lo que no le conviene. Por eso comentábamos que Dios no quiere autómatas, sino que Dios convence al hombre para que acepte decidir o para que elija seguir los caminos del Señor. Por eso decía que esta libertad no se debe de confundir con libertinaje, que dan ocasión para las obras de la carne. Y es importante, hermanos, que mencionemos cuáles son las obras de la carne que la misma Biblia nos dice, porque algunos hermanos caen en este tipo de trampas y en este tipo de lazos. Y si es así, tenemos que buscar la dirección de Dios y abandonar esa falta. El apóstol Pablo nos da una lista en el libro de los Gálatas acerca de todos los estorbos que hay en el hombre. Aquí en el capítulo 5, versículos 19 y 20.
la Escritura dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. En el versículo 21, hermanos, continúa con esta lista que estorba al hombre. Y sigue diciendo, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Gálatas 5:21, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, la Biblia, hermanos, es contundente. O estamos con Dios o no estamos con Dios. Hemos leído esta lista, hermanos, de los deseos de la carne. Si usted está cometiendo una falta delante de Dios, es tiempo, hermanos, de que dejemos esa vida de estorbo. Si nosotros hemos decidido servir y darle placer a este cuerpo que es débil, con cualquiera de estas situaciones que marca el apóstol, tenemos que hacer algo. Por eso la Escritura decía aquí en Gálatas 5:21, y cosas semejantes acerca de las cuales os amonezco, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es por eso que la libertad del Evangelio, hermanos, no nos da licencia o no nos da permiso para que se practiquen las obras de la carne. La libertad, hermanos, que Dios nos da es una posesión segura, pero cuando hay dominio propio, todos en la vida nos enfrentamos a este tipo de trampas. Pero la pregunta sería, ¿usted cómo la resiste? ¿Cómo resiste este tipo de trampas que el adversario pone? La Escritura nos enseña, hermanos, que es solamente mediante el dominio propio. Dios libera al hombre del pecado, porque nos ha dado esa libertad. Pero después produce en ellos el querer como el hacer. Y la misma Escritura lo dice en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Ahí lo dice la Escritura. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Ahí lo dice. Es muy claro. Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Tenemos el conocimiento de la palabra. El Señor nos revela cuál es la voluntad de Él para el hombre, para que la haga. Y como hemos mencionado, la capacidad de elegir está en el hombre. Dios nos presenta ese plan de la salvación, la redención y de lo que conviene al hombre por medio de su santa palabra. Y como hemos comentado, Dios no obliga, por eso nos da el libre albedrío. Y está en cada uno de nosotros el que nos liberemos de toda inmundicia y el que obedezcamos al Señor. Por eso dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Dios nos impulsa, o Dios genera, o Dios provoca en nosotros el deseo de tomar decisiones correctas. La decisión más importante es aceptar la salvación. Y en función a esta, pone el deseo de tomar decisiones sabias, libres de perjuicios, porque nos sometemos a su voluntad.
Gálatas capítulo 5 y el versículo 1, la escritura dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. El hombre, hermanos, en su naturaleza es débil. El hombre es débil en su carácter, el hombre es débil en su dominio propio, porque para el hombre no requiere ningún esfuerzo caer en pecado, porque las adversidades o las tentaciones que Satanás pone están al alcance de la mano. Pero al hombre le cuesta trabajo vivir por fe y obedecer lo que Dios nos dice. Esa es la gran diferencia. Por eso el cristiano ha sido liberado de la esclavitud del pecado, pero no debe de abusar de esa libertad, porque si es así, se convierte en libertinaje. La libertad en Jesús produce en nosotros el rechazo al pecado en todas sus formas, porque la verdadera libertad en Jesús nos conduce a someternos a la voluntad de Dios. O sea, yo decido y yo elijo hacer la voluntad de Dios, porque Dios me capacitó para eso. Pero también hay quien elige caer en la tentación y el pecado. Ahí está la elección del hombre en su libre albedrío. La voluntad de Dios, hermanos, es liberarnos del pecado. Sin embargo, Dios no obliga, Dios convence. Y ese es el motivo por el cual muchos permanecen firmes en la fe, porque están convencidos, porque prestan oído a las instrucciones de Dios, porque obedecen sus mandamientos, porque obedecen su ley y porque están dispuestos a desechar el pecado en su vida. Pero todo esto, hermanos, por lo que hemos leído, Dios nos da la capacidad de elegir a cada uno de nosotros y de decidir cuál es el futuro de su vida y de los que lo rodean a usted. Amén. Estamos llevando en este día a decidir para elegir y estamos llevando la familia, el matrimonio. Y hemos visto manifiestas son las obras de la carne que dice Gálatas. Y empieza con adulterio, fornicación, engaño. ¿Y cuántos hogares, hermanos, están divididos por la infidelidad del hombre o de la mujer? Cuidemos, hermano, el matrimonio. No despreciemos la bendición que Dios nos da. El matrimonio es sagrado para el Señor. Dios ama a la familia. Por eso en este día estamos pidiendo a Dios que cualquier situación por la que estemos pasando en el hogar, en la familia, si ha sido lastimada por infidelidad o el varón, porque muchas veces se señala mucho al hombre, pero tristemente los casos que vemos ahora, ¿cuántas mujeres abandonan al esposo y dejan a los hijos? Y es más triste ver una madre abandonando a sus hijos por infidelidad. Cuidemos, hermano, porque Dios va a tomar cuenta de todo. Dios nos ha dado la bendición de como padres, nos ha dado mayordomía, cuidar sus bienes. Y su palabra dice, herencia de Jehová son los hijos. Por eso en este día estamos llevando la familia. Solamente el Señor ve tu corazón y ve las intenciones que hay en él. Si estás orando, estás pidiendo algo, pero en tu vida hay pecado, esa oración, hermanos, está siendo estorbada por tu falta. Por eso es importante ponernos a cuentas con Dios. Si has fallado en esa área de engaño, de mentira, ve a los pies de Jesús. Pide al Señor que te ayude y que pueda perdonar a aquella persona lo que dañaste su corazón, ya sea el hombre y la mujer. Los que más sufren en esta situación no es tanto tú como él, sino son los hijos, porque ellos no diferencian al padre, a la madre, ellos aman a los dos.
Y lo que más hieres es cuando hay separación y cuando hay esa corte infantil donde se arrebatan a los niños y luego caen en manos equivocadas. Por eso es importante en este día que se está llevando el libro de Gálatas, que vimos la lista de cosas que ofenden a Dios. En algunas áreas donde fallamos, donde hay pleitos, disensiones, celos, fornicación, adulterio. Pidamos al Señor que Dios limpie nuestra vida espiritual, que Dios nos dé gracia. Necesitamos cada uno la bendición de Dios. Necesitamos que el Señor incline su oído y escuche tu lamento. Necesitamos estar a cuenta. Que en el hogar nunca falta gracias, te amo y perdóname. Son palabras que sensibilizan a cualquiera de los dos. Por eso en este día estamos llevando decidir para elegir. ¿Tienes decisiones? ¿Tienes proyectos, planes? Llévalo a las manos correctas. Llévalo a los brazos de Dios. No a brazos humanos. Pide al Señor dirección para tomar decisiones en este día. Anota las citas bíblicas porque Dios nos está llamando la atención. Pidamos que Dios edifique y cada día el hogar esté cimentado en la roca firme que es Cristo Jesús. Por eso estamos llevando decidir para elegir. Que Dios nos dé gracia como padres, como abuelos, a saber dar dirección a nuestros hijos basados en la palabra de Dios. Amén. Pidamos su consejo divino y que al iniciar el día, lleva tu hogar, lleva tu familia, lleva tu matrimonio. El Señor demanda que oremos por el que te aborrece, oremos por el que te persigue, oremos por los que hacen daño. No busquemos mal por mal, porque eso no es de Dios. Pidamos que Dios trate con el corazón de que ha ofendido y ora por su salvación, ora por su liberación. Y pidamos que la gracia del Señor se derrame en cada oración y en cada súplica que estamos dedicando en este día como familia, como matrimonio. Los versículos donde Dios nos habla, Dios mueve corazones en este día para que esa palabra se simiente y dé frutos. Es el deseo que tenemos como ministerio de oración, que cada día el culto familiar esté iniciando y abre las puertas de tu hogar y así como dice el libro de Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Queremos servir al Señor, oremos cada día más y busquemos su palabra a través de este santo libro. Así es. Amén. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña, por lo que hemos leído, que la capacidad de elección es de cada persona. Cada persona, hermanos, mira por su futuro. Cada persona decide lo que va a hacer de su vida y de la vida de su familia, porque afectan. Por eso es de que Dios nos da esa capacidad de decidir en el libre albedrío que nos da para que nosotros podamos elegir. Y como hemos comentado, Dios no fuerza a nadie para que tome algún tipo de decisión. Dios, hermano, nos da la capacidad para que en función a lo que cada uno desea, tenga esa libertad para escoger. Y el Señor desea lo mejor para nosotros. Por eso nos ha liberado del pecado. Sin en cambio, hermanos, la misma palabra de Dios no nos obliga, a nadie obliga la palabra de Dios. Muchos comentan y dicen que la palabra de Dios y que sus mandamientos son una serie de prohibiciones que Dios le da al hombre. Y no es así. La palabra de Dios y sus santos mandamientos son para liberar al hombre del pecado. Nuestra norma de conducta debe de ser la santa ley de Dios y su santo registro. Es la conducta del hombre. Y si nosotros elegimos obedecer sus santos preceptos y su ley moral, estamos por el camino correcto.
Por eso leíamos cómo David le pedía al Señor que le mostrara el camino que debería de seguir. Y la misma Biblia nos convence a nosotros cuál es el camino que tenemos que seguir. Sin embargo, nos tenemos que enfrentar adversidades. Y hablábamos del dominio propio. Aquí en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo número 6 y el versículo número 12, la Escritura dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El cristiano está en libertad de participar de cualquier tipo de actividades. Por eso dice, todas las cosas me son lícitas. Después dice, mas no todas convienen. Y ahí es donde viene la decisión del hombre para elegir. Si usted se da cuenta que algo que va a hacer no le conviene, aunque sea lícita, no la haga. Por eso dice, todas las cosas me son lícitas, o sea, todo lo puedo hacer. Todo lo que me presenta el adversario lo puedo hacer. Pero la Escritura dice, no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Por qué? Porque tiene dominio propio. El adversario, hermano, siempre que nos pone pecado, lo pone de una manera sencilla y fácil, para que no nos cueste trabajo caer en ese pecado. Por eso comentábamos que comprometerse en las cosas de Dios cuesta trabajo, porque usted tiene que abandonar esa vida placentera de pecado y le va a costar trabajo salir de ello. Sin embargo, para estar dentro de los caminos de Dios, hermanos, tenemos que dominar nuestros propios sentimientos, nuestros propios pensamientos. Todo debe de estar en armonía con la palabra de Dios. Todas las cosas que usted emprenda, hermanos, deben estar sometidas a la voluntad de Dios. Y si usted lo que piense hacer o lo que piense decidir está de acuerdo a un escrito está, entonces podemos actuar con esa libertad que Dios nos ha dado. Pero si esa decisión a usted le va a acarrear problemas, abandone esos pensamientos y esas situaciones. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 9, la Escritura dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. El deber del cristiano es vivir de tal manera que ninguna palabra o acto suyo sea un tropiezo para los que aún no han adquirido el conocimiento de Dios. Muchas veces, hermanos, refutamos a aquel que posiblemente esté haciendo cosas que no agradan a Dios, pero porque no tienen conocimiento. Por eso la Escritura dice, mirad que esta libertad no venga a ser tropezadero. Nosotros debemos de corregir, de instruir, de guiar a aquel que esté haciendo algo indebido, pero poniéndonos a su conocimiento. O sea, no podemos llegar y condenarlo. Eso no es el Evangelio. El Evangelio no es de condenación. En amor debemos de hacerle ver que lo que está haciendo, pensando, está mal. Porque si no, somos como piedras de tropiezo. Y así es lo que dice la Escritura. Por eso decíamos que el deber del cristiano es vivir de tal manera que ninguna palabra o acto suyo sea un tropezadero para los demás.
Por ello, nuestra conducta debe decir de inducir a los demás a no hacer algo indebido. Y la misma escritura lo confirma. Aquí el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 9, versículo 22, la escritura dice, me he hecho a los débiles para ganar a los débiles. Bueno, la escritura dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, aunque Pablo no era débil. Estaba hablando del conocimiento espiritual. O sea, Pablo era un hombre preparado, conocía la ley, conocía los mandamientos, era un hombre temeroso de Dios. Sin en cambio, cuando veía a los débiles en la fe, la escritura dice que él se hacía como débil. Es decir, rebajaba su conocimiento al conocimiento de los débiles. ¿Para qué? Para ganar a los débiles. Por eso decíamos que no debemos de abusar del conocimiento que tenemos y tratar de reprender al débil en la fe. Nos debemos de bajar a su nivel y en amor le debemos de ministrar y hacerle ver por la escritura que está mal. Y esto es elegir, esto es decidir. Sigue diciendo la escritura, a todo me he hecho, de todo, para que de todos modos salve a algunos. Pablo deseaba presentar la libertad en Cristo que ofrece al pecador y él se adaptaba a las circunstancias para que al conocimiento que tuvieran decidieran aceptar el mensaje. Por eso se amoldaba a sus costumbres, a sus hábitos y a sus opiniones de toda clase de personas. Aquí en este caso está señalando a los débiles en la fe, a los que no tenían un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Pero su misión era salvarlos, salvar a algunos por el mensaje que presentaba para que decidieran por ellos mismos, persuadidos por la palabra de Dios. Y ahí está, hermanos, la capacidad o la decisión de elegir cuando nosotros conocemos de las cosas de Dios y obedecerlo, dejar el pecado. O sea, no importa, hermanos, que usted apenas esté empezando a escudriñar la escritura. No es pretexto para decir es que yo no sé todo. No es necesario que usted lo sepa todo. Lo que sí es necesario es que lo poco que conoce lo ponga por obra, lo crea y lo ponga por obra. Por eso Pablo se rebajaba a los débiles en la fe. Y el conocimiento, hermanos, se va adquiriendo de una manera paulatina a medida en que usted vaya buscando las cosas de Dios a través de su santo registro. Usted va creciendo espiritualmente, porque usted así ha decidido y porque usted así lo ha elegido. En el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 13, la escritura dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y ese es el contraste. Cuando Pablo le decía que él se hacía a los débiles para ganar a los débiles. Y aquí lo contrasta de otra manera. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Es decir, ¿quién tiene un conocimiento pleno de las cosas de Dios? Nadie. Porque todos, hermanos, estamos en el camino de perfeccionarnos y de conocer a Dios por lo que dice en su santa palabra. Todos tenemos que aprender algo nuevo de las cosas de Dios. No hay quien diga yo sé todo, porque eso es caer en arrogancia, en petulancia. Debemos de ser humildes y debemos de reconocer que Dios nos revela su voluntad a medida que lo busquemos y aprendemos cosas porque así lo hemos decidido y porque así lo hemos elegido. Por eso Pablo decía, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. No es lo mismo
conocer que hacer. Usted puede tener el conocimiento abundante en la palabra, pero Pablo está diciendo, muéstralo por tus obras. Por eso decíamos, no es lo mismo conocer que hacer. Porque muchos hacen al poco entendimiento que tengan y agradan más a Dios que los que tienen más conocimiento y no lo ponen por obra. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, Santiago. La sabiduría del conocimiento de Dios se muestra por las obras correspondientes. El carácter de una persona se comprueba por sus frutos. Si hemos elegido sabiamente y hemos decidido mostrar con hechos el conocimiento que tenemos de Dios o que Dios nos ha dado, debemos de andar en sus caminos. Por eso recordemos cómo en el Salmo 43, el salmista decía, muéstrame tus caminos, en ti he confiado, porque de mañana te busco. O sea, la Biblia, hermanos, nunca se va a contradecir, sino que se comprueba de un versículo al otro. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, hermanos, son confirmaciones. Muchas veces de diferente manera, o muchas veces con ilustraciones, pero siempre la palabra de Dios se confirma, nunca se contradice. Salmos 25 y el versículo número 4, la Escritura dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Y esto es tener un espíritu de humildad, como Santiago lo estaba diciendo, él lo decía como mansedumbre, pero es lo mismo, un hombre manso es un hombre humilde, un hombre sometido, un hombre que no da problemas. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. ¿Y cómo se los iba a mostrar? Porque lo buscaba. ¿Y qué caminos buscaba? Los de Dios, no los del hombre. Los caminos del hombre, hermanos, son egoístas. Pero los caminos de Dios, hermanos, son para nuestra salvación, para la vida eterna. Enséñame tus sendas, dice la Escritura. El hombre que es carente de percepción espiritual muestra que la luz de Dios proyecta en su camino. Por eso decía, muéstrame tus caminos, alumbra mi camino. Porque la luz de Dios, hermanos, es la que nos va a alumbrar por donde estamos transitando. Necesitamos aprender para elegir y decidir lo que conviene para la vida del hombre. Vamos a poner el ejemplo de Moisés. Moisés, cuando liberó al pueblo de Dios, hermanos, él siempre estuvo sometido a la dirección divina, porque lo buscaba en oración. Y él también le pedía que alumbrara el camino por donde debería de llevar al pueblo de Dios, porque él había sido levantado como el caudillo, el libertador del pueblo de Dios, y tenía esa responsabilidad, tal como usted y yo la tenemos en nuestro hogar. Nosotros tenemos la responsabilidad espiritual de mostrarle la senda de la verdad y el camino que Dios alumbre a nuestros amados. Aquí en el libro de Éxodo, en el capítulo 33 y el versículo número 13, Moisés dice estas palabras: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, y fíjense cómo empieza su oración. Él no dudaba que la gracia de Dios estuviera sobre él. Lo que Moisés dudaba es de que se había pedido correctamente, porque era un hombre humilde. Y sí estaba pidiendo correctamente, pero es más, la Biblia dice que era el hombre más manso que ha pisado esta tierra, Moisés. Por eso decía, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego, una súplica, un clamor,
que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Primero él se humillaba delante de Dios. Y después en su oración decía que la gracia de Dios, hermanos, no era nada más para él, sino para el pueblo de Dios. Y esa es la responsabilidad del padre de familia. Procurar, hermanos, la salvación de nuestros amados, mostrándoles las sendas de justicia, mostrándoles los caminos por donde Dios alumbre y nos diga y nos muestre por dónde debemos de transitar y tratar de que no nos desviemos por los caminos de la tentación, por los caminos del pecado. En su oración, Moisés pedía a Dios que le mostrara o le señalara su camino. ¿Cuál camino? El de Dios, no el de Moisés, el de Dios. Por eso él se sometía a la voluntad de Dios. El hombre siempre está empecinado en que las decisiones que él toma también, y posiblemente se vea todo bien, pero Dios delante de lo que el hombre ve. Por eso muchas veces da los caminos, y por ello es que la oración que hacía Moisés era para que el Señor le señalara, le dijera, lo condujera por los caminos que debería de transitar él y su pueblo. Por eso él hallaba gracia delante de Dios, porque se humillaba ante su presencia. Por eso él decidía escuchar a Dios y él elegía llevar a su pueblo hacia el plan correcto que tenía Dios para con ellos. En esta oración, hermanos, él también le pedía a Dios que entendiera o que conozca, que conociera y pudiera decidir y elegir para conducir la misión que Dios le había dado. Pero en nuestro caso, hermanos, en nuestra vida diaria, nosotros tenemos que decidir y nosotros tenemos que elegir en función a qué. Con lo que hemos leído, por lo que la palabra de Dios nos ha revelado, tenemos la respuesta. Nosotros, hermanos, tenemos que decidir seguir a Cristo. Es la decisión más salva, más importante de nuestra vida, nuestra salvación. Tenemos que decidir seguir a Cristo, porque es una decisión no nada más para esta vida, es una decisión para la eternidad. Y cuando nosotros hemos decidido seguir a Cristo, elegimos obedecerlo, obedecer sus mandamientos y obedecer su ley. Por eso, que antes de elegir tenemos que decidir. Siguiendo con esta historia que nos presenta la Biblia de Moisés en el versículo 14 de aquí de Éxodo 33, veamos la respuesta que le da el Señor a Moisés en esta oración que él hace donde se humilla. Y él dijo, ¿quién? Jehová. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. La oración de Moisés, hermanos, en procura de dirección y elección para poder dirigir a su pueblo, Dios le contesta y le promete que su presencia de Dios mismo estaría en él y él le otorgaría de su favor, es decir, le daría descanso para que no tuviera esa carga. Y quisiéramos, hermanos, terminar con esta promesa. Tomemos, hermanos, las promesas de Dios y hagámoslas parte de nuestra vida. Porque no nada más fueron escritas sin ningún sentido.
Toda palabra de Dios, hermanos, nos revela. Toda palabra de Dios nos edifica. Toda palabra de Dios es para creerla. Y si el Señor le dijo a Moisés y nos dice a nosotros, mi presencia irá contigo, ¿a qué le tememos? ¿Qué decisión tiene usted que tomar? ¿Cómo la va usted a elegir? Solamente hay una manera. Si esa decisión que usted va a tomar en cualquier circunstancia y en cualquier situación está en armonía, en no desechar los mandamientos de Dios y guarda lo que está escrito, entonces, hermanos, no tenemos por qué dudar de nuestra respuesta o de nuestros actos. ¿Por qué? Porque la promesa nos lo dice. Mi presencia irá contigo. Quiere el Señor, hermanos, que con lo que hemos leído, a cada uno de nosotros quede sembrado en nuestro corazón estas experiencias de la vida, estas promesas que la palabra de Dios nos da, y que cada uno, de acuerdo a su condición, haga cambios en su vida para que sepan decidirse, seguir a Cristo y elegir el camino que Él nos señala, que nos llevará a la vida eterna. Amén. Dios nos ha hablado, queridos hermanos. No tomemos por ligero, hermano, que llevemos en oración nuestra familia, el matrimonio que es sagrado para el Señor. Vamos a consagrar este tiempo en el cual el Señor nos ha hablado. Busca cada día a levantarte, al iniciar tu día, poniendo tu hogar, tu familia en las manos de Dios. Cualquier situación que pases, lo vemos en su promesa. No temas, porque yo estoy contigo. Siempre el Señor es un refugio para cualquier necesidad. Vamos a hacer la oración en este momento. Padre amado, nos acercamos al trono de la gracia con confianza y fe, porque tú nos has invitado, que nos acercamos a esa misericordia grande. Rogamos ante todo que perdones la indiferencia, que nos des gracia a cada uno de nosotros como padres, que la luz que necesitamos, la fortaleza que nos hace falta, Señor, tú nos la concedas. Danos gracia en el matrimonio, danos gracia en la familia, bendice a nuestros hijos y nietos, pon un cerco protector en la juventud y da gracia, Padre, en el matrimonio. Especialmente hacemos oraciones por esas familias que están divididas, por esos hogares, Señor mío, en el cual el enemigo es estorbado. Edifica la casa, Señor. Pon en el corazón el amor, la misericordia, el perdón y la gracia, y favorece, Señor, la familia. Te ruego humildemente que bendigas este tiempo de oración y que cada día nosotros tengamos el anhelo de que tú entres y domines el hogar. Gracias, mi Padre y mi Dios, por haber oído esta humilde oración. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos, agradecimiento hay. Que Dios bendiga a tu familia, bendiga a tus hijos, nietos y que la paz del Señor esté en cada uno de nosotros. Bendiciones, amén.